Sí, bueno, a ver, yo diría que tú tienes que separar estas medidas que de alguna manera el presidente ha comentado en ese resumen que ustedes pusieron, separar dos tipos de medidas. Hay unas medidas que son las medidas que tomas porque, bueno, porque tienes un problema crítico y que hace que el Estado tenga que reaccionar. Por ejemplo, es obvio que el gobierno no toma una restricción eléctrica porque le da nota o porque decidió específicamente que lo voy a hacer en el mes de enero. No, o sea, tú tienes una crisis eléctrica fundamental, una crisis eléctrica muy peligrosa. Y el gobierno, más bien en mi opinión, retrasó muchísimo y todavía está retrasando las decisiones claves para poder enfrentar ese proceso. Lo hizo para poder llegar hasta este problema. Es decir, nosotros llegamos a la crisis eléctrica básicamente porque el Estado no tomó las previsiones de inversión requeridas y tenía los recursos y tenía la información. No estamos hablando de un tema que te enteraste de la noche a la mañana. Hace más de 6, 7 años ya se hablaba de esa crisis eléctrica, se necesitaba y se requerían esas inversiones y había gente dentro de la propia empresa relevante de la hora eléctrica que lo habían alertado, que habían pedido esas inversiones. Incluso dentro del mismo gobierno había muchas voces que habían pedido este proceso. No se hizo, no se tomó, aprovecharon que llovió o aprovecharon que hubo en algún momento determinado una reducción en la demanda eléctrica y esa reducción generó cierta estabilidad y con eso corrieron la arruga. Pero hoy tú tienes una situación absolutamente crítica. Entonces la decisión de ahorrar, de racionar, no es una decisión que tú tomaste porque te dio nota, sino porque simplemente vas camino a una situación crítica que podría generar un colapso en el sistema eléctrico y que el Estado sabe que tiene que racionar. Lamentablemente, como el presidente Chávez ha mencionado en su distintas alocución, alocuciones, sí. Ese proceso, cuando arranca en Caracas, arranca muy mal implementado. Es decir, el racionamiento en Caracas es indispensable. Y yo creo que es muy importante que la gente esté clara, más allá de las responsabilidades que acabo de decir, en mi opinión, son absolutas y totalmente vinculadas a una falta de previsión y de inversión. Ese racionamiento es vital y no hacerlo, es decir, lo hicieron mal, amplificaron el costo político de esa medida, porque ya la medida de racionar electricidad en Caracas es una medida costosa, pero si además la haces mal, si tú permites que la ciudad colapse, si se te apaga un hospital, si dejas los bomberos de la Urbina sin luz, si toda la ciudad se queda sin semáforos y no hay fiscales, si todas esas cosas ocurren, pues por supuesto que tú amplificas esos costos. Ese es parte del asunto y uno que es vital en este caso, pero vamos a evaluar también el resto porque es una cascada de problemas apenas en la apertura del año. El atentado que se profundiza, algunos dicen que es estratégico en contra de la propiedad privada, lo de Hipermercados Éxito, detuvieron lo de CADA, lo de RCTV, el problema de la devaluación, la confrontación política, los enfrentamientos que se están registrando desde ayer. Oye, es algo que de verdad coloca al país en una circunstancia muy, pero muy preocupante. Y ellos se dan cuenta, la renuncia de Carrizales, si es cierto lo que allí se dice, tiene que ver con la confrontación que internamente se genera por el cierre de RCTV, el caso del Banco de Venezuela y la renuncia de su presidente. Oye, el país está viviendo un momento apenas en la apertura del año realmente muy difícil, más la serie de rumores que ya tú sabes que está rodando. Sí, a ver, cuando decía que esto es un tema tipo Y, Decisiones que debes tomar y que no necesariamente deberías, ¿no? Las que debes tomar porque no te queda más remedio. Y ahí tienes ese tema eléctrico que hemos conversado y tienes también el tema de la devaluación. La devaluación no es un tema que le gusta al gobierno. Es decir, la devaluación es un tema que tú tomas porque habías tenido una práctica económica inadecuada, la moneda se depreció y tú tenías que reaccionar, porque al final de cuentas esta devaluación no ocurrió ahorita. No, se redujeron los reales, vamos a estar claros, necesitan tenía bolívares. Menos plata, había generado desequilibrios terribles con el control y ya esto ocurrió el año pasado. Si la gente se sorprende, devaluaron en Venezuela. Pero por Dios. Pero que no se sorprenda tampoco cuando venga el aumento del precio del combustible, que probablemente dependerá del resultado electoral de septiembre. Pero de nuevo, la devaluación en Venezuela no ocurrió este año. La devaluación en Venezuela ocurrió a principios del año pasado, cuando el gobierno decidió no entregar dólares oficiales a una parte más de 50% de las importaciones de Venezuela. Cuando el presidente Chávez está diciendo, están por ahí unos bandidos que están valorando a dólar permuta. Caramba, presidente,
más de 50% de las importaciones fueron retiradas, digamos, explícitamente retiradas de las listas oficiales para poder importar, sin contar con los retrasos. Por lo tanto, la mayoría de esa gente no recibía dólares oficiales y tenía que ir a la permuta, que por cierto era gris, y tú mismo la obligaste a ir a importar con ese dólar. Por lo tanto, no es que se volvieron locos y empezaron a valorar ahí, era que tú lo llevaste, lo obligaste a ese proceso. Están las decisiones que tenía que tomar, crisis eléctrica y devaluación. Ahora bien, decisión como expropiar la cadena de hipermercados Éxito y sacarle del aire de receta internacional son decisiones que tenía que tomar el gobierno nacional. Esa es la otra parte de la ley y que tiene que ver con las decisiones que tú tomas para atajar el problema. Es decir, la electricidad, la devaluación, la caída en la actividad económica del año pasado, la caída significativa en el consumo, todo eso tuvo un impacto negativo sobre la popularidad del presidente. Es decir, el presidente ha perdido terrenos, ha perdido popularidad. En el último mes, entre noviembre y diciembre, había tenido ya una merma relevante en su nivel de conexión popular. No estoy diciendo con esto que el presidente Chávez está destruido, que no tiene popularidad. Eso no es verdad. Es decir, el presidente Chávez sigue siendo un líder muy fuerte, el líder más importante en individual en el país. Pero independientemente de eso, es un presidente que ha perdido terreno en el medio de una gran crisis. Es decir, una crisis económica, una crisis eléctrica. Cuando tú pierdes terreno, tú como gobierno reaccionas. ¿Y qué es lo que el presidente Chávez va a hacer? Va a tratar de mover las variables que hacen control de daños, es decir, la variable con la que él siente que puede incrementar otra vez su conexión popular. ¿Y si se equivoca? Se puede equivocar 1000 veces, pero tú tienes una función, la popularidad. Pero fíjate, ¿tú crees que...? Claro, medidas tan impopulares como puede ser una expropiación y sacar del aire de receta internacional, que le costó quizás el referéndum la vez pasada, son decisiones positivas en este caso. Eso tiene una razón concreta, que se llama costo-beneficio. A ver, por un lado, ¿qué cosas eventualmente le ayudan? Le ayuda el gasto público. Le ayuda que yo creo que va a venir y que va a venir fuerte a lo largo de este año alrededor de la campaña. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras eso funciona, es decir, mientras el dinero realmente conecta otra vez, si es que lo hace, el presidente Chávez está teniendo un problema. Está teniendo un problema de que se está debilitando políticamente y el debilitamiento político puede envalentonar a su adversario. Puede hacer que haya alguien que intente capitalizar la frustración de la población. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Muy simple. El gobierno lo que está haciendo es tratando de congelar el juego mientras él puede recuperar popularidad por el gasto público. ¿Y cómo lo congela? Atemorizando. Es decir, ese elemento que tú me acabas de plantear, como por ejemplo el tema éxito, ¿qué es lo que realmente están haciendo? Te están diciendo, mira, yo quiero tener un sistema de distribución. Este señor aumentó los precios, con lo cual busca un chivo expiatorio para tratar de buscar quién es el culpable de la inflación. Y después te estoy diciendo a todos los empresarios, si tú subes los precios, te voy a destruir. Está mostrando su fuerza. Pero tú no crees que a la par de todo ello también está avanzando dentro de lo que es estratégicamente su modelo económico. Mira, esto lo publican, ya se había escuchado algo 2 días después, pero es importantísimo porque está hablando de acabar de alguna forma, no lo dice de manera tan clara y explícita con la empresa privada, pero manda que la empresa, fíjate, lo voy a leer textual, lo que dijo el domingo, no va a depender de la venta de su producción, las públicas. La liberamos de esa dependencia que es puramente capitalista y se larga con su discurso en contra del capitalismo, que el Estado lo tiene que ordenar todo, que es el que va a ordenar las mesas, produce la tela, el Estado distribuye como mercado y por ahí se va. Esto es el comunismo, sin duda. Esto es calcar, que me he dedicado a estudiarlo, a renovar la vieja lectura. Este es el retrato del modelo cubano, no hay duda en ese sentido. Además que no me es ajeno en la lectura. Yo creo que hay un